Es un tema muy amplio. Gracias por la invitación y la participación en este programa, estimada Romina. Y la verdad es que es una negociación que arrancó ya en los tiempos de Mercosur. Estamos hablando de más de 20 años. Incluso tuve el privilegio de participar en lo que fue el prólogo de las conversaciones en el gobierno paraguayo de los tiempos de la administración Guasmosi, que nos había invitado a los representantes de los diversos sectores políticos en aquel momento con representación parlamentaria. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de iniciar, esas conversaciones se iniciaron en Madrid, en 1998 más o menos. Y arrancaron ahí y luego empezaron a tomar un cuerpo necesario de mayor envergadura en la necesidad de que el Mercosur se fortalezca, tenga un acuerdo internacional de gran volumen, y la Unión Europea buscando alternativas a los clásicos que hasta ahora siguen marcando el rumbo de la economía global, que son Estados Unidos, la China, cada uno por su lado, los grandes bloques internacionales. Bueno, Unión Europea vio en el Mercosur una alternativa también, y por eso desarrollaron estas negociaciones. Pero hay que señalar una cuestión fundamental, que desde el inicio de estas conversaciones y cuando fueron cobrando mayor envergadura y desarrollo los diálogos entre representantes de Europa y Mercosur, ya los productores agrícolas de Francia, de Irlanda, de España y de otros países europeos señalaban sus objeciones, se oponían a que esto vaya a concretarse, y de este modo ya se veían los primeros obstáculos. No obstante, esas largas tratativas, discusiones, polémicas, debates y una inocultable decisión de la voluntad política que tenía que ver mucho con las afinidades políticas. En medida que los gobiernos eran tirados hacia el centro o al centro izquierda, esas conversaciones avanzaban. Cuando se iban del centro hacia la derecha, se estancaban un poco, pero de todos modos, más allá de los retos ideológicos, la cuestión económica era la determinante y sigue siendo la determinante en un acuerdo de esta magnitud, en un tratado de libre comercio de gran volumen, porque veamos que aún sin tratado, y esto ya es para la referencia de hoy, el intercambio comercial entre Europa y Mercosur casi alcanza los 100.000 millones de euros, sin tratado de libre comercio, ¿eh? Por supuesto que esto no está hablando de Paraguay, sino de todos los países del Mercosur. Pero de todas maneras, es una manera de señalar en profundidad cuál es la magnitud del volumen y del desarrollo de estos acuerdos. Finalmente, en el 2019, se llega a un preacuerdo firmado entre el presidente pro tempore en ese momento de Europa, que era el premier alemán, el presidente de Alemania, porque Angela Merkel era la primer ministro, pero la canciller, como se dice en Alemania, como se la denomina en Alemania, Jean-Paul Juncker era el presidente de Alemania y Macri el presidente pro tempore del Mercosur. Ahí se selló y se cerró ese preacuerdo que en su gran magnitud ya avanzaba fundamentalmente en todas las áreas políticas, institucionales, económicas y sociales, en diversos capítulos, donde los políticos fue acordado rápidamente y quedó, vamos a decir, en stand-by o en mayor desarrollo el acuerdo económico. Hoy hay que decir que fundamentalmente, ¿en qué consiste el acuerdo Europa-Mercosur? Europa fundamentalmente le va a vender a Mercosur productos industrializados, mano de obra incluida, manufacturada, productos manufacturados, y Mercosur, para hacer simplificar, que hay muchas cosas, pero para hacer en simplificación y no aburrir a la audiencia,
gran parte, el gran componente de la exportación europea al Mercosur van a ser productos industrializados. Y del Mercosur a Europa, por supuesto, materias primas o semi-industrializadas, pero sobre la base de productos alimenticios. ¿Cuál es el intercambio que hoy tiene a escala 2022, que la última escala, todavía no estoy a los datos del 2023, o por lo menos yo no lo dispongo, la exportación de Europa de Europa a Mercosur fue más o menos 56.000 millones de euros, y la de Mercosur a Europa fue de 62, 63.000 millones, alrededor de eso, de euros en ese año, lo cual está indicando valores muy importantes. Se firma ese acuerdo en 2019, se avanza en esta magnitud para tratar de concretarlo definitivamente, y resulta que reaparecen con más vehemencia, con más fuerzas, las posiciones de los productores agrícolas. ¿Pero por qué produce? Y fundamentalmente Francia. Porque son productores subsidiados. Y consideran ellos, los franceses, Macron, para empezar, porque representa los intereses de Francia, consideran que los productos del Mercosur consideran que le hacen una competencia desleal a los agricultores europeos, porque los europeos deben cumplir con todas las restricciones ambientales, etcétera, etcétera, que se imponen a la producción agrícola europea, y de la que suponen está exenta la de Mercosur, lo cual no es cierto tampoco. Pero de todas maneras, esa es la base así simplificada y, vamos a decir, desarrollada en estos términos. Profesor, no hay Sí, te escucho. No hay un motivo exacto, ¿verdad? ¿Por qué hace 20 años no se logra este acuerdo? Yo creo que es el mismo de siempre. Por eso estoy insistiendo en el tema de la producción agrícola. Bajo el rótulo de condiciones ambientales, bajo el rótulo de condiciones económicas, de otro porte, etcétera, etcétera, siempre en el fondo está la producción agrícola subsidiada en Europa, y que evidentemente Mercosur va a representar una competencia muy fuerte para los productores agrícolas, que según ellos cumplen con todas las restricciones que le impone la Unión Europea, y que la producción agrícola del Mercosur no cumple, lo cual no es cierto, porque se exigen, por ejemplo, cuestiones relativas a la deforestación. Y en el Paraguay, por ejemplo, nosotros estamos 10 puntos en materia de cumplimiento en zonas de deforestación, por dar un ejemplo. Entonces, lleno las negociaciones internas, también Mercosur hay sectores del Mercosur que se oponen también, no es solamente en Europa, ¿eh? ¿Por qué? Y porque la industria brasilera de autopartes, la industria argentina, que es de menor escala, pero también importante, se sienten amenazados también por la incorporación muy fuerte de los productos manufacturados de Europa. Entonces, no es solamente una cuestión que va a resistencias europeas, sino también a resistencias también internas del Mercosur, que hemos tenido grandes problemas para activar al Mercosur. El Mercosur está en un estado prácticamente de varias diferencias internas, intra-Mercosur. Recordemos nomás la posición del presidente uruguayo Lacalle Pou, que está tratando desde hace años desmarcarse del bloque para hacer un tratado de libre comercio con China. Bueno, esa es una de las tantas cuestiones que están motivando y que fundamentalmente decidieron al presidente Lula en su presidencia pro tempore a avanzar decididamente, pero cuando se encontró con el anexo ambiental más fuertemente desarrollado por Macron, Lula puso un freno y dijo, bueno, estas cuestiones nosotros no las vamos a aceptar en general, y se empezó el debate, estoy hablando del 2023, del año pasado, y cuando se llega a noviembre, diciembre, ya hacia el final de la presidencia pro tempore de Lula, Lula no es que retrocede, sino que encuentra mecanismos para
digamos, entender la cuestión ambiental que le exigían y tratar de encontrarle algunos elementos de negociación para hacerla más factible, y estaba entusiasmado en la posición de avanzar a la firma, aún con el cumplimiento de las cuestiones ambientales a las que antes se oponía. Nuestro presidente, Santiago Peña, había dicho muy claramente en una posición pragmática que si Mercosur no cerraba con Europa a diciembre del año pasado, final de la presidencia pro tempore de Brasil, él, como presidente pro tempore del Mercosur a partir de diciembre, que es hoy la presidencia paraguaya, estarían libres de buscar otros actores, otros bloques para cerrar acuerdos internacionales. Bueno, todo este conjunto de cosas llevó al final de la presidencia por tempore de Mercosur la cumbre de Río de Janeiro, a la que no asiste un representante que se pensaba que iba a asistir de Europa, y la verdad es que ahí recrudeció la posición francesa de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en defensa de los productos. Vuelvo a repetir que esto viene desde el principio, en representación de la producción agrícola francesa, que es la más fuerte, que es la más detonante, que es la que mueve los tractorazos, que puso a los tractores en la calle, que dijeron nosotros no vamos a admitir, esta es una competencia, volvieron a avanzar su mismo discurso de la competencia desleal de los productos del Mercosur hacia Europa, en fin, todas estas cuestiones que tienen un trasfondo simplemente de protección que hace la Unión Europea hacia sus mercados, y que algunos países no lo hacen con tanta demencia, tipo Alemania, tipo España, porque están buscando mercados alternativos, como en principio se sugirió, y fue el motivo convergente de hacer este acuerdo birregional de dos regiones grandes como son la Unión Europea y el Mercosur. De todas maneras, no se firma el acuerdo en la cumbre de Río, era lo que se pensaba, lo que Lula quería, y se firma así el acuerdo que se venía negociando desde hace unos años, pero que sella con Singapur el acuerdo que Santiago Peña ya había anunciado, y anunciaba también otra negociación con Emiratos Árabes Unidos, sin renunciar a la cuestión con Europa, pero hoy está en un estado de congelamiento. Vamos a decir, entró en un freezer la negociación con Europa. ¿Por qué? Primero por estas cuestiones que estoy señalando reiteradamente, y también porque en este año van a haber elecciones a mitad de año, no sé exactamente cuándo, pero van a haber elecciones en Europa, se van a elegir nuevas autoridades. La presidencia pro tempore le va a tocar a Bélgica y luego a Víctor Orbán de Hungría, que tiene posiciones muy de extrema. Bueno, esto anuncia que podría estar en un stand-by otra vez esta situación con Europa, lo cual, si encontramos las razones económicas, financieras, de desarrollo, creemos que se le da al Mercosur un 93% de desgravación de aranceles, que en eso consiste el tratado, para incorporar productos del Mercosur en Europa, y un 7% de aranceles preferenciales, pero con un tiempo mucho más largo en la recíproca de Mercosur hacia Europa. O sea, que si Mercosur va a recibir productos desgravados de aranceles, lo hará en 15 años, mientras Europa prácticamente lo hace de inmediato. En resumen, esta cuestión está muy bloqueada en este momento, pero Mercosur necesita revitalizarse. Mercosur necesita salir del inmovilismo y de la inercia. Si bien ha hecho un importante avance con este acuerdo con Singapur, que vamos a ver cómo se desarrolla, pero puede ser una puerta muy importante para avanzar hacia el Asia, que son los mercados que hoy Mercosur puede abastecer a plena satisfacción, y sustituir lo que en este momento le ofrecería a Europa como una opción importante. En el Paraguay,
el mercado europeo es importante, no es tan importante. La carne paraguaya, por ejemplo, no en Europa no significa ni, no creo que ni el 2 o el 3 o 5%, y los productos agrícolas sí tienen un desarrollo, pero vuelvo a repetir, los principales mercados del Paraguay están en la región del Mercosur y en otras regiones, pero fundamentalmente aquí en la intrazona. ¿Qué pasará con este acuerdo de Unión Europea? Nadie tiene la bola de cristal y mucho menos después de más de 20 años de desarrollo de estas negociaciones, pero los intereses que siempre son los que mandan en las relaciones internacionales no son las relaciones de ideología, de afinidad política o de hermandad, como se quiera, como se puede llamar, como se pueda llamar. Finalmente lo que determinan y concretan las definiciones en estos casos siempre son los intereses fundamentalmente convergentes en lo económico, también en lo social y también en lo político, pero en menor medida que los intereses económicos.